En este video voy a hablarles acerca de las redes inalámbricas y por qué los sistemas inalámbricos resultan en la práctica muy diferentes de los que son alámbricos. Uno de los retos más grandes que vemos en Internet hoy en día es que nosotros queremos conectar todo de manera inalámbrica y estamos haciendo muchas suposiciones históricas de lo que las redes de que las redes se deben de comportar como las redes alámbricas. Y de hecho estamos alcanzando lo inalámbrico es, o bueno, lo que estamos hablando ahorita es de que lo inalámbrico es normalmente mucho más complicado, más difícil, y es por eso que tenemos un desempeño mucho más pobre que en tu laptop utilizando Wi-Fi que simplemente utilizar Ethernet. Así que en este video voy a hablar de por qué lo inalámbrico es diferente y cuáles son las propiedades que hacen que estos sean tan demandante y tan difícil, y por qué algunas veces es tan o falla tanto. En el contexto de este video voy a hablar acerca, o me voy a enfocar acerca de las redes con puntos de acceso, y por eso o significa que las redes inalámbricas que vamos a estar hablando es que digamos que tú tienes tu laptop, tienes una tarjeta Wi-Fi y justamente esta se va a estar mandando datos de manera inalámbrica, ¿sí? Por medio de ondas que van a llegar hasta un access point, ¿sí? Un punto de acceso donde yo voy a tener una conexión inalámbrica y lo voy a mandar al internet. Entonces este punto de acceso está sirviendo a múltiples dispositivos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser aquí tu lab, aquí tu teléfono, ¿sí? Y muchos otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser incluso una red 3G, una red 4G, la cual se manejan muy diferente, están mucho más controladas. Todos los tipos diferentes de problemas que emergen en estos sistemas los vamos a estar analizando. Nos vamos a enfocar en estándares abiertos o redes con puntos de acceso, justamente a los que nosotros conectamos en la casa y conectamos una red cableada como un puente hacia el internet más grande. Entonces la primera cosa que tenemos que nosotros darnos cuenta acerca del inalámbrico es que a diferencia de una red alámbrica donde el medio, es decir, el cable está completamente bajo tu control, en este caso no hay nadie, en el caso del cable no hay nadie que te está peleando por la capacidad del enlace. Y estás tú, solamente tú, utilizando el cable. En el medio inalámbrico estamos utilizando el espacio, es decir, el espectro electromagnético alrededor de ti y alrededor de todo el mundo, y alguien más puede estar necesitando utilizar el medio. Es decir, no es un medio controlado, es un medio compartido. Así que en la práctica esto significa que está muy regulado, ¿sí? Aquí tenemos un mapa de cómo en Estados Unidos, ¿sí? El espectro radioeléctrico es asignado, el espectro radioeléctrico, ¿sí? Aquí tenemos una imagen de que va justamente de los 3 kHz, ¿sí? Justamente a los 30 kHz, de los 3 MHz, a los 30 MHz, etcétera, etcétera, 30 MHz, a 300, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos cómo ya están asignadas algunas bandas, ¿sí? Esto es justamente algo que puedes obtener tú para México, por sobre todo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o incluso de la COFETEL, ¿sí? Este tipo de diagramas también existen para la parte de México. Y bueno, tenemos que nosotros podemos asignar a diferentes tipos de servicio. Aquí tenemos la leyenda de los diferentes tipos de servicios, están asignados hasta por colores, ¿sí? Y cada comunicación de datos, comunicación de voz, todo está aquí, ya sea desde el espectro radioeléctrico, la luz visible, la luz infrarroja, etcétera, 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 ¿sí? Tenemos justamente el RF, que está justamente todo está aquí. Aquí tenemos la luz visible, la luz infrarroja, ¿sí? Que tenemos todo el espectro radioeléctrico, y es justamente aquí lo que estamos viendo, el espectro de radio, es lo que estamos observando aquí, ¿sí? Entonces podemos ver justamente que van de los 3 kHz hasta los 300 GHz, ¿sí? Es más o menos el rango de frecuencias que nosotros podemos utilizar. Vean que algunos ya estamos hablando de un espectro cercano al infrarrojo, ¿sí?
Aquí tenemos sistemas de televisión, tenemos sistemas de radio, tenemos sistemas satelitales, sistemas marítimos, sistemas de radioexploración o espacial, etc. ¿Sí? Pero nosotros hablaremos de las redes de punto de acceso y los sistemas de comunicación de datos modernos, y vamos a hablar de estos pequeños pedazos estrechos de bloques. Tenemos los verdes que tenemos aquí, los verdes son de telefonía, en el rango de los 900 MHz, cercanos aquí. ¿Sí? Estos son los de telefonía, de 900 MHz, 800, 900. ¿Sí? Tenemos por ahí también algunos de telefonía, de WiMAX. ¿Sí? Aquí están todos los estándares de 3G, ¿sí? Justamente en esta parte de aquí. Y vamos nosotros a tratar de utilizar estos pedacitos, este que está en la banda de los 5 GHz y este que está en la banda de los 2.5 GHz, que es donde reside Wi-Fi, ¿verdad? Pero bueno, lo importante aquí de darse cuenta acerca del inalámbrico es que, bueno, tú puedes imaginarte una transmisión inalámbrica que no tenemos el cable, ¿verdad? En el medio inalámbrico no es un cable. ¿Y qué significa esto? A diferencia de cómo se propaga la información en un cable, donde nosotros tenemos alguna atenuación debido a la resistencia en el cable, una señal inalámbrica se radia sobre el espacio. Esto es, en el caso más simple, tú tienes una antena omnidireccional perfecta que está radiando como un conjunto de esfera, como se ve justamente aquí. Entonces, la potencia de la señal se degrada con el cuadrado de la distancia, es r al cuadrado, ¿sí? O mucho más rápido. Entonces, cuando una señal, cuando tú estás el doble de lejos desde un transmisor, la señal se ha atenuado un 75%, es decir, un cuarto de la potencia, solo debido a la superficie de la esfera. Es decir, es como si yo viera que esta esfera va creciendo, el área de la esfera es mayor, pero la potencia que yo tengo para radiar en toda la esfera es la misma. Por lo tanto, la potencia que me llega a un solo punto es mucho menor. ¿Sí? Entonces, esto significa que a diferencia de un sistema cableado, donde tú tienes que tener un cable, que es decir, digamos, no más grande de 100 metros, tú vas a tener una señal, una potencia de señal fuerte. En sistemas inalámbricos, tú normalmente tienes potencia de señales muy débiles. De hecho, la gente está tratando de justamente de utilizar un punto de acceso Wi-Fi con señales muy pequeñas. Aún más, a diferencia del cable, que está muy controlado y no hay nadie haciendo nada, en la parte inalámbrica tenemos todo el mundo alrededor de ti. Y eso puede ser que alguien simplemente se interponga entre tú y tu punto de acceso. Ahora, de repente, todas esas señales inalámbricas tienen que pasar a través de esa persona, ¿sí? Es decir, hay una gran bolsa de agua, ¿sí? Y bueno, la señal inalámbrica va a ser mucho más débil. Entonces la potencia de la señal va a cambiar significativamente sobre el tiempo. Conforme gente abre puertas, cierra puertas, la gente se mueve, vehículos se mueven a tu alrededor, la humedad cambia, etc. Aún más, existen otras personas utilizando el medio. Existe mucha interferencia. Y es decir, no tenemos el medio para nosotros mismos, como es en el caso del cable. En lugar de eso, la persona en la siguiente puerta o en la siguiente casa puede estar utilizando su red inalámbrica, la cual puede estar en la misma frecuencia y puede causar interferencia en esas señales. Entonces veamos el primero de estos problemas que podemos tener, que es la potencia de la señal. El problema aquí es que las obstrucciones, existen obstrucciones en el mundo real, ellos se pueden incluso mover y ellos debilitan la señal. Cuando tú estás detrás de una placa de metal, la señal inalámbrica se hace mucho más débil es mucho más débil que si tú estás enfrente de ella. Aún más, las señales inalámbricas se reflejan. Entonces tú puedes estar justamente parado a mitad justamente de tu laptop y digamos el access point, y puede ser que tu señal esté reflejándose por otro diferente medio, es decir, a través de los muros. Y el truco aquí es en la práctica, ¿sí? Es cómo obtener esta reflexión. Es decir, el camino directo
y sería, el camino más directo sería a través de estos muros. A diferencia del cable, en un medio inalámbrico podemos tener algo que se conoce como multitrayectorias. Es decir, me pueden llegar reflexiones de todas partes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el eco en un cañón, nosotros hablamos y escuchamos varias réplicas del sonido que nosotros hemos producido, de que nos vienen de diferentes partes, de diferentes muros del cañón. ¿Sí? Y bueno, otra vez, no existe una antena uniforme perfecta. Conforme tú te mueves un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? La antena puede ser que no sea tan buena en esa dirección y darte una señal mucho más débil. Entonces de repente tu señal sube y baja o pierde conexión. Más aún, todas estas cosas están cambiando de manera continua. Tú te puedes imaginar que conforme tú te mueves un poquito, de repente algunas multitrayectorias cambian, es decir, las reflexiones cambian. Tú puedes imaginarte moverte un poquito y la antena es un poquito diferente o está orientada diferente, entonces las cosas cambian dinámicamente, el ambiente que está alrededor de ti. Esto no es controlado y puede ser que alguien cierre la puerta de su oficina o de repente abra la oficina, ¿sí? O de repente me llega una señal inalámbrica interferente a mí. Entonces, para darte un sentido de cómo se ve todo esto, aquí tenemos unos datos reportados por un estudiante que está en la facultad de Ohio State en Columbia, y esto es lo que nosotros vemos en la potencia de la señal conforme avanza el tiempo. Aquí tenemos el tiempo en segundos, ¿sí? Y vemos en la parte de arriba, vemos la relación de la recepción de paquetes observados. Esto es utilizando el 802.15.4, es decir, un estándar Zigbee, ¿sí? Es donde se midió. Entonces el transmisor está estacionado y el receptor está estacionario. Y por cada paquete recibido se guardó lo que era la potencia de la señal recibida. Entonces observó que el porcentaje de paquetes fue recibido conforme avanzó el tiempo, ¿sí? Esto es justamente la tasa de paquetes que yo recibo, ¿sí? Vemos que yo conforme avance el tiempo he recibido, mando un paquete, recibo un paquete, etcétera, y aquí veo yo la potencia de la señal, ¿sí? Justamente veo que cuando baja la potencia de mi señal también baja la tasa de paquetes recibidos, ¿verdad? ¿Sí? Y esta línea roja aquí representa el 93%. Entonces, como nosotros podemos ver, justamente que mientras yo esté aquí arriba del 93%, yo puedo recibir, perdón, yo recibo muy buena señal, o puedo estar recibiendo paquetes sin tantas retransmisiones, ¿verdad? La potencia de la señal es alrededor de 84, menos 84 dBm, ¿sí? Después de aquí ya baja un poquito y luego vuelve a bajar mucho. Puede llegar incluso aquí a bajar de 84 hasta casi 10 decibeles más, ¿sí? Aquí 6 u 8 decibeles. ¿Sí? Y lo que pasa es que debajo de esta potencia de la señal, la tasa de recepción de paquetes justamente llega a 0%. Por un corto muy periodo de tiempo yo no puedo recibir paquetes. Y es justamente todo lo que ha cambiado el espacio aquí, es decir, de aquí a acá, yo no puedo recibir paquetes. Y es justamente lo que nosotros tenemos que manejar como esquemas de retransmisión para recuperarnos justamente de esta ráfaga de errores o esta ráfaga de paquetes que no llegaron. Entonces voy a mostrarte ya digamos en una red en tiempo real que nosotros tenemos, bueno, que se tiene ahí en Stanford, que se llama SWAN, que es Stanford Wireless Access Network, y es un 802.11bg, una cama de pruebas para Wi-Fi, donde tenemos 25 nodos, y esencialmente lo que se muestra aquí es que lo que recoge la red en 2.5 segundos, esto va a ser en periodos de tiempo de 25 milisegundos, y tenemos 100 periodos de tiempo, ¿sí? Y es justamente cada nodo, así que para cada nodo las líneas que existen, aquí tenemos diferentes nodos, diferentes transmisores. Las líneas que hay entre cada uno de estos nodos
muestran la tasa de recepción de paquetes para estos enlaces. Entre más oscuro significa que más paquetes han recibido, y entre más claro significa que no ha recibido paquetes o muy pocos paquetes ha recibido. ¿Sí? Entonces podemos ver justamente aquí cómo de un tiempo a otro esto puede estar cambiando de manera muy dinámica. Así que además de la posición de la señal, además de la posición, de la potencia de la señal que cambia conforme avanza el tiempo, también tenemos el problema de la interferencia. Existen muchas comunicaciones inalámbricas hoy en día ocurriendo en líneas, en bandas no licenciadas como Wi-Fi, que es justamente los puntos o las redes de punto de acceso. Estas bandas no licenciadas son bandas que no requieren licencias, que el gobierno permite que todo el mundo pueda utilizar estas bandas, ¿sí? Y por lo tanto son muy populares porque son gratis, ¿sí? Las otras bandas no son gratis y se tiene que pagar por ello. Por ejemplo, en el caso de Televisa o TVSTK tienen que pagar por la señal inalámbrica que ellos transmiten para que nos llegue al hogar, ¿sí? Entonces es una concesión que se les da. Entonces aquí en el mapa que tenemos justamente aquí, vemos justamente que nosotros aumentamos esta parte de aquí, que es de 2.5 GHz, y vemos que la frecuencia más baja, aquí tenemos la frecuencia más baja de Wi-Fi, que es justamente 812.B, justamente tenemos aquí el canal, pero también tenemos Zigbee ocupando ese espectro, ¿sí? Tenemos Bluetooth también ocupando ese espectro, ¿sí? Entonces tenemos tres sistemas diferentes operando en la misma banda de frecuencias. Por lo tanto, esta banda de aquí, si yo estoy transmitiendo en este canal, puede interferir con todos los canales de Zigbee aquí y con todos los canales de Bluetooth que tengo yo acá. Vean que yo puedo en Bluetooth tener 79 canales, en Zigbee puedo tener, por ejemplo, en esta banda hasta 26 canales y aquí hasta 11 canales, ¿sí? Vean que unos tienen unos anchos de banda mayores que otros, eso significa que puedo mandar más información en unos sobre otros. Pero aquí lo importante es de que todos estos pueden estar transmitiendo al mismo tiempo en la misma frecuencia, lo cual se puede ver de un sistema a otro como ruido, ¿sí? O como ruido interferente o señales interferentes. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver justamente la actividad inalámbrica conforme avanza el tiempo, y es una gráfica de Omkash Nally, que es ahora un profesor en la Universidad de Houston, el cual la generó y utilizó datos justamente de un estudiante de doctorado, y podemos ver justamente aquí toda la actividad. Tenemos los canales y vemos aquí toda la actividad que hay en el canal 1, mientras podemos ver que canales, por ejemplo el 6, el 7, están ligeramente ocupados, ¿verdad? ¿Sí? Pero vean que aquí en el canal del 9 al 11 están muy ocupados, y del 1 al 3 o al 2, digamos, ¿sí? Hay mucha actividad, ¿sí? Entonces, conforme esto está en naranja es más actividad, en azul es mucho menos actividad. Entonces, la lección que hay que aprender aquí es que las redes inalámbricas son muy importantes, y en lugar de conectar el internet de manera inalámbrica, lo mejor es conectar tu laptop. Pero generalmente no funciona tan bien. Las redes inalámbricas son menos confiables, ellos causan errores por el hecho de que es un medio compartido que no está controlado, tenemos diferentes dispositivos que lo están usando, el ambiente está cambiando alrededor de ellos, tenemos bastante interferencia, y en la práctica esto significa que yo tengo que intentar que sea hacer el canal de comunicación inalámbrico que sea por lo menos usable, ¿sí? Y debido a estas diferentes propiedades y diferentes comportamientos, el medio inalámbrico termina siendo muy diferente al medio inalámbrico, y por lo tanto los algoritmos y protocolos son muy diferentes a los vistos antes en el medio inalámbrico. Así que la capa de red inalámbrica, pero la capa de enlace inalámbrica se mira muy diferente a lo que es una capa de enlace inalámbrico, perdón, de enlace alámbrico. Entonces, los sistemas de control de acceso al medio inalámbrico se miran muy diferentes de los que hemos visto anteriormente. Y esta va a ser la serie de videos que vamos a ver a continuación, lo que vamos a explicar cómo funcionan en el medio inalámbrico.